Déjame ver si puedo entonar este coro adoración. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré a la muchedumbre donde mientras usted busca Hechos capítulo 4, gloria al Señor, aleluya. Yo puedo decirles que estar en el Señor es la cosa más hermosa que a un ser humano le pueda ocurrir. Bueno, son como 2 o 3 que pueden decirlo aquí, de los que están acá, a gloria al Señor, pero con todo oramos a Dios para que tengan esa conexión divina
de manera tal que no solamente las lágrimas, sino hasta los mocos se les salgan solamente de pensar en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bien, hermanos, hoy concluye para muchos lo que llaman la Semana Mayor o Semana Santa. Y como se ha reiterado mucho en las redes sociales en estos días, Dios no murió, el Señor no murió para darnos una Semana Santa, sino una vida santa. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hechos, capítulo 4. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Muchas gracias, hermano. Ustedes ven cómo suena este mejor, aleluya. Así yo puedo bajar un poco la voz, ya que la garganta mía, si la elevo, se me puede estropear. Así que vamos a calentarla despacito, como un vehículo cuando se enciende. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer a partir del verso 9. En el nombre del Señor leemos así la palabra de Dios. Amén. Puesto que hoy, eso es Pedro, si usted lee el verso anterior, bueno, vamos al 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor. Padre, gracias. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, oh Dios. Gracias, Padre de la gloria, por tu bondad y tu misericordia, oh Dios. Gracias, Dios mío, por este remanente que tú permites reunirse en este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Dios de gloria, yo te pido bendición sobre cada uno de ellos. Y enviamos tu palabra por aquellos que no están presentes, Dios. Si es en el camino, si es con sus familiares, Dios mío, para que tú lo guardes en su camino a su hogar, librándolo de amenazas, de tropiezos, de accidentes, de peligro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero hablar en esta mañana de la resurrección. ¿Por qué yo la creo? ¿Por qué yo creo en la resurrección? Muchas veces, hermanos, yo les he dicho que a veces nosotros vamos a la palabra de Dios con una actitud de un documento que vamos a leer o un libro que cuenta historias maravillosas y fantásticas, digamos hasta gloriosas, de lo que fue antes, de lo que Dios hizo antes, de cómo Dios levantó a su Hijo de la tumba, de cómo hizo grandes señales y portentos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero solamente se nos queda
en la gnosis, es decir, en el conocimiento, lo que queda en la mente, y no la empujamos al grado tal de que forme parte de nuestro ser completo. La matemática no solo sirve para decir 2 más 2, que son igual a 4 o que es igual a 4. La matemática sirve en nuestra vida diaria, incluso hasta para saber cuándo nos están descontando de más de nuestro salario, cuándo nos están devolviendo de menos en el colmado. Amén. La matemática, si eso es la matemática, digamos usted este libro sagrado que nos habla a nosotros de nuestro origen, de nuestro propósito y de nuestro destino. Si la palabra de Dios habla de estas cosas, alabado sea el nombre del Señor, y de qué manera debemos vivir, cuál es nuestra condición, de qué manera podemos agarrar este verso o esta palabra de Dios e integrarla a nuestra vida. ¿Por qué a veces solamente la tomamos como un Jehová es mi pastor y nada me faltará? Ya yo me lo sé, pero realmente te está faltando algo. Si te está faltando algo, vuelve y repite: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si todavía mira alrededor y ves que te falta algo, piensa: pero ¿y por qué yo digo que Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y yo tengo esta necesidad tan grande, no es un antojo. Esta necesidad tan grande, ¿por qué me falta? Entonces, es ese elemento que nos hace a nosotros pensar si realmente nosotros usamos la Biblia o la Biblia se ha metido en nosotros. Lo repito de nuevo. A ver si nosotros usamos la Biblia como un manual de qué sé yo, de palabras que hacen cosas por otros, ¿verdad? Y que hacen que sucedan cosas, y que eso puede suceder con el hermano Esteban, con la hermana Yolanda, con José, con Benita, pero que conmigo como que no ha llegado ese grado. ¿De qué manera nosotros podemos entonces acudir al verso sagrado, a la palabra de vida, e integrarla en nuestras vidas de manera tal que nosotros andemos por ella? Gloria al nombre del Señor. La resurrección. La resurrección es un hecho puntual en la vida de fe del cristiano. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay creyente. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección usted está perdiendo el tiempo aquí. Entonces ahí está lo esencial de reconocer lo importante que es esa resurrección de Jesús. Al leer ese pasaje que dicen los mismos discípulos que ustedes mataron al dador de la vida, hay como hay una incongruencia, ¿verdad? Matar al dador de la vida. Pero de esa misma manera, uno se tiene que sentar o arrodillar o tirarse de batija. De cualquier manera, para uno entender, ¿cuál es la palabra de ahora? El código de la Biblia. Que esa palabra cobre vida en nosotros. ¿Cómo pueden decir los discípulos que ustedes mataron al autor de la vida? Porque si es el autor de la vida, ¿cómo lo pudieron matar? Y si él era vida, ¿cómo estuvo muerto? Ahí está el conflicto
conflicto que hay en el ser humano, porque queremos aplicar el conocimiento divino, la vida del reino, todos los aspectos del cielo con cosas que nosotros entendemos aquí en la tierra, porque nuestra mente es tan limitada que si no podemos entenderlo haciendo un paralelo o una comparación con las cosas que nosotros vemos, palpamos y entendemos aquí, nos resulta difícil entender. ¿Cómo entender la resurrección de Jesús? ¿Para qué sirve la resurrección de Jesús? Pero él se levantó de los muertos y ya, yo soy salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Entienda, hermano, eso forma parte del ABC de la vida del creyente. ABC de la vida del creyente. Si Cristo murió y no resucitó, entonces yo sigo muerto en el pecado. No hubo liberación del pecado para mí. Pero como Él se levantó de la tumba al tercer día, no me hagan la comparación ni que mediodía se calculaba como un día entero. Fueron 3 días en la tumba. 3 días y noches. Amén. Así que no me calculen que lo mataron un viernes para resucitar un sábado. Es decir, aún así el jueves, calcule ahí, jueves. Digamos que fue en la tarde que murió. A la tarde del viernes, un día. A la tarde del sábado. Y sin embargo la Biblia dice que siendo aún de madrugada o de noche, el primer día de la semana, el domingo, entonces me faltan 2 días. Y todo es por el problema de entender lo del día de reposo. Porque había días de reposo que eran sábados, pero había días de reposo especiales que no necesariamente iba a ser el 7º día de la semana. Entiéndase esto, que el día de la Pascua que murió, antes de morir Jesús, caía un día de la semana, por lo cual era sábado, día de reposo. Pasó el día de reposo y vino un día de trabajo. Ahí las mujeres compraron las especias, prepararon su ungüento para prepararse para el primer día de la semana. No, para esperar luego el siguiente sábado y venir el primer día de la semana temprano a unir el cuerpo de Jesús. 3 días se dan. Pero si usted no lee la Biblia, no lo va a entender claramente. Usted va a decir, no, porque mi pastor predicó. ¿Y tú qué entiendes sobre él? Vamos a ver por qué yo creo en la resurrección. Si nosotros vamos a Marcos 8:31, vamos a entender que Jesús mismo testificó su próxima resurrección. Él la anunció, Él la profetizó, Él la decía, Él la anunciaba. Y dice en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Eso lo dijo Jesús. Ahora dígame usted, si usted tiene el tupé de anunciar, yo me voy a morir el 13 de noviembre del 2000.com. A ver si usted tiene el tupé de decir que sí, que lo van a matar ese día. ¿Alguno puede? Levante la mano que pueda. Ninguno. Jesús lo dice.
anunció su muerte. Y no solo que lo iban a matar, sino cuántos días duraría en la tumba. Entonces es la primera razón por la que yo creo que la resurrección de Jesús, primero, es real y el efecto que hace en mí es poderoso. Entonces, algunos consideraban que eso era, que no se podía conseguir, que la resurrección de Cristo quizás era un engaño, que habían algunos mamotretos, habían algunas cosas que no estaban claras ahí. Pero en Mateo 21:42, la Biblia nos cita: la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, en piedra angular se ha convertido. Y cuando habla también de la señal de Jonás, dice que él alusivamente enseñó que él duraría como Jonás en el vientre de la tierra, Jonás en el vientre del pez, él en el sepulcro 3 días. Y eso está en Mateo 12:39 y Mateo 16:4. Es decir, que encima de su propio testimonio, a la próxima resurrección, sus acusadores dijeron que esto era parte de la afirmación de Jesús, porque ellos mismos, lo que acusaban a Jesús, lo que llevaban al pretorio, lo que lo llevaban a condenación, decían de Jesús. Oigan lo que le dice al sumo sacerdote: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Eso es donde está en Mateo 27:63. Quiere decir que aún aquellos que no estuvieron con Jesús tenían esa palabra pendiente, que iba a resucitar. Entonces, nuestra primera evidencia de la resurrección es que Jesús mismo habló de ella. Él lo dijo, Él lo anunció. La segunda es la tumba que estaba vacía. Lucas 24:3 dice: y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y Mateo 25:13 dice: y lo confirmaron los enemigos de Jesús, diciendo que discípulos habían robado el cuerpo. Entonces, aquí hay un detalle: no estaba el cuerpo. Aquellos que han leído el libro Mucho Más que un Veredicto, ¿alguien lo ha leído acá? No, no es Mucho Más que un Veredicto. Estoy combinando evidencias que exigen un veredicto. Estoy combinando los nombres con Mucho Más que un Carpintero, que es un resumen de aquel. Gloria al nombre del Señor. Habla de que habían unas 4 teorías sobre la muerte de Jesús. Una de las teorías es que los enemigos se robaron el cuerpo. Pero si los enemigos se robaron el cuerpo, ¿por qué no lo devolvieron para demostrar que era una falsedad? Es obvio, ¿verdad? Y le dejaron la duda. Ah, se lo robaron los enemigos. Pero enséñenlo. La segunda era: sus amigos robaron el cuerpo. Está bien, digamos que los discípulos se lo hubieran robado. Y esto fue un rumor que hubo, según Mateo 28, del 11 al 15. Ahora, ¿podía ser probable esto? ¿Pudieron ellos someter a los guardias, vencerlo? Ahora bien, ¿hubieran podido predicar con tanta autoridad de que Jesús había resucitado, sabiendo que no lo habían hecho?
esos hombres, que ellos sí sabían tirar una red, pudieron agarrar a los guardias. Los guardias no salieron ni con un chin de mentiones, ni una cortada de uñas tenían. Ellos lo que estaban era blanco del susto. Ellos estaban asustados porque sabían que le tocaba la muerte. ¿Cómo es que esa gente, con falta de personalidad o autoridad, podían alegar esas cosas y aún testificar sin miedo? Porque Pedro, cuando todavía no había sido encontrado por la palabra de Dios, por cuanto no lo había tocado, se atrevió a maldecir y negar al Señor. Pero ahora Pedro y los demás se levantan delante de todo el mundo. Y cuando Hechos habla de levantarse, está hablando que en la explanada del templo se levantó Pedro a testificar diciendo que lo que estaban viendo no era que estaban borrachos, sino que el Espíritu Santo, como había sido profetizado en su vida, y lo hacía hablar así en esta. Quiere decir que Pedro se levantó con autoridad. Ahora, ¿por qué yo digo que era en la explanada del templo? Si la Biblia solamente dice un aposento alto. Pero ¿qué aposento alto? Ustedes tienen que tratar de conocer de cómo estaban dispuestas las cosas en el templo. El santuario, que es el templo perse, era una especie de construcción dividido en dos habitaciones: el lugar santísimo, que estaba más al fondo, y el lugar santo, que estaba a la entrada del mismo. Alrededor de ese templo, una pequeña construcción con relación a toda la explanada, estaba el atrio. Ese atrio posteriormente fue dividido en el atrio de las mujeres, en el atrio de los judíos, en el atrio de los gentiles. Fue dividido para hacer separación. Quiero decir que primero venían los judíos piadosos, luego una división que no era en pared, sino una división, no sé de qué manera lo hicieron. Después venían las mujeres que no podían entrar al lugar, a ese atrio donde estaban los hombres, y más atrás estaba el atrio de los gentiles. Alrededor de toda esa explanada habían habitaciones para los sacerdotes, donde ellos vivían, donde guardaban sus viandas. Quiere decir que había una especie de columnata. Una columnata era una edificación de 2 niveles, donde habitaban ahí tanto levitas como sacerdotes. Ellos vivían. Entonces se entiende que cuando la palabra habla de el aposento alto, está hablando de un aposento en la explanada del templo donde ellos podían estar y orar. Porque pregúntame usted, ¿cómo pudo Pedro o cómo pudo toda esa gente que asistían a Jerusalén escucharlo predicar en su propia lengua si no estuvieran en el área del templo, donde se reunían, donde adoraban a Dios? Eso fue gratis. Entonces, esa era la segunda teoría. Sus amigos se robaron el cuerpo. Otra teoría fue: Jesús no estaba muerto, sino inconsciente cuando lo sepultaron. Oye este testimonio. Que Jesús no estaba muerto, sino que estaba chocado y estaba desgonzado y estaba desmayado cuando lo metieron al sepulcro. Pero eso todavía es más descabellado. Un hombre
un día entero sin comer, dándole pecosá, botando sangre, dándole latigazo, estando cansado, estando agotado, amén, y habiendo sido herido con una lanza, ¿cómo pudo despertarse de ahí y poder quitar la piedra que cubría su sepulcro? Eso es todavía más milagroso. ¿Van entendiendo? ¿Qué inconsciencia ni qué inconsciencia? Y de eso los abogan mucho los gnósticos, de que él fue lo que se desmayó y luego se levantó de ahí y arrancó como que si hubiera la puerta de su casa y salió chumplum, chumplum, caminando por ahí desaparecido. Una cosa que un hombre se da una cortada y están los gritos como un chivo liniero amarrado encima de una guagua. ¿Usted sabe cómo amarran esos chivos cuando los traen? Entonces, la cuarta es que Dios resucitó a Jesús. Amén. Dios resucitó a Jesús y es en esto que nosotros creemos. Cuando Pedro salió corriendo hacia la tumba, cuando María le dijo no encontramos el cuerpo de maestro, que se metió, ya iban corriendo los dos, era uno adelante y el otro atrás. Juan y Pedro iban corriendo. Juan, que era más liviano, parece que era más joven, corrió, y cuando llegó a la entrada del templo, frenó y botó humo así. Esa imagen la puse yo. Y no entró al sepulcro, pero Pedro, que venía más atrás, imagínate, quizás más grueso, más corpulento, no se paró y entró derechito para allá. Encontró que las ¿cómo se le llama? La sábana, no le dicen el sudario por el asunto del santo sudario, eso que alguien se lo inventó como una reliquia de la iglesia. Bueno, las sábanas que cubrían a Jesús, y eso está en el libro Evidencia que exige un veredicto, estaban dispuestas de una manera particular. Esa sábana no era que estaban como sueltas así en desorden, sino que estaban ahí amontonadas, cual si su cuerpo la dejó en la misma forma cuando se levantó. En otras palabras, que el cuerpo de Jesús ya transfigurado, glorificado, se levantó de esa sábana, dejando las sábanas ahí tal como se habían puesto. Gloria al nombre del Señor. En esa resurrección es que nosotros creemos, en ese Dios poderoso que lo hace a su manera. Alguno lo puede sanar y liberar de la muerte, de la enfermedad de alguna manera, pero a otro de otra. Me encanta cómo el libro de Hebreos habla de ese museo de la fe, capítulo 11, de que algunos fueron muertos, aserrados, otros crucificados, otros, en fin, todo tipo de muerte. Y me encanta como dice casi al final, y algunas mujeres rechazaron el beneficio de la resurrección porque esperaban una mejor resurrección. Eso no lo entendieron. Se lo voy a explicar. No me resucite o no me sane ahora. No me lo levante de ahí, de la cama ahora.
en eso. Usted sabe a veces como nosotros nos afligimos en la enfermedad. Que tengo un nódulo pequeñito, pequeñito. Déjame arreglar mi casa. Déjame empezar a escribir. Dejo mi par de zapatos a Moisés. La sábana que se queda mi mujer con ella, con los hijos. La cortina que tanto le gustan. Empiezan a repartir cosas porque ese es el hombre. La mujer es más fuerte para resistir la enfermedad. Pero el hombre con una gripe ya está haciendo su testamento. Eso era lo que las teorías que nosotros pudimos recopilar sobre la muerte y resurrección de Jesús. Pero hay otro elemento que es el tercero. Sus discípulos fueron testigos de la resurrección. Esos discípulos fueron transformados casi inmediatamente de ser hombres sin esperanza, llenos de miedo después de la crucifixión, a ser hombres confiados y testigos audaces de la resurrección. Vamos a ver. Encontramos en Lucas 24:21. Nosotros, eso cuando mataron a Jesús, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Todavía no habían tenido el testimonio de la resurrección. Pero dice en Juan 20:19, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Gente sin esperanza y gente con miedo. Se estaban escondiendo. Pero oye lo que pasó. En Hechos 2:24, después de que vino el viento recio en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que se levantó Pedro y dijo: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, hablando de Jesús, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Yo no sé si usted entiende esto, porque nosotros vemos la muerte como un estado natural del ser humano. Pero si nosotros buscamos en la Biblia un estado, no, una condición natural o un destino natural para el ser humano, pero no es natural por cuanto Dios nos creó, Dios nos hizo no para ver la muerte, sino para que viviéramos la vida eterna con Él. Quiere decir que la muerte no es una condición natural al ser humano, no es el propósito original de Dios para el ser humano. Quiere decir que la muerte viene a ser como se dibuja en algunas porciones de la Biblia, como un personaje, como si fuera, ¿cómo lo explico, hermano? Gloria a Dios. Voy a beber agua a ver si me llega. Gloria a Dios. Cual si fuera como un compañero, como un archienemigo de Dios, también juntamente con Satanás. Porque Satanás no pudo crear ello, sino que había una condición para que el ser humano llegara a pasar por ese
sino que era una condición anormal en el ser humano, que juntamente con Satanás se juntaban solamente para cancelar el propósito de Dios. Si usted va a Apocalipsis, usted encontrará que dice que el postrer enemigo que fue atado fue la muerte. Pues no lee la Biblia. Solamente el hermano Emanuel. El postrer enemigo que fue atado fue la muerte. Y la muerte lo pone en el plano de enemistad con Dios. Alguien que se opone al propósito de Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Habla como un hecho. Padre de la gloria. Yo no quiero entrar ahora en códigos y cosas por el estilo. Santo Dios. Hey. Hace un tiempo prediqué un mensaje hablando de la santidad. La santidad es algo intrínseco a Dios mismo. Él es santo. Todo lo que Él crea es santo. Todo lo que sale de Él es santo. Quiere decir que toda la creación de Dios vino santa. Toda la creación de Dios vino santa. Lo santo no está destinado a la muerte ni al infierno. Gloria. Aleluya. Al que vive. Así es. Eso es así. Lo santo no tiene espacio en la muerte, en la perdición, en la condenación. Lo santo es una esencia de Dios. Así mismo como la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, lo que sale de Dios que es santo vuelve a Él porque es santo. Ese sentido de santidad, ese estado de santidad, fue que impidió a la muerte retener a Jesús en la tumba. La tumba no pudo retenerlo. Es como cuando tú tratas de tragarte algo que tú sabes que te va a hacer daño. El organismo lo vomita, lo tira para afuera porque no lo puede procesar. La muerte no podía vencer a Jesús. Señor. Sí, Dios. Gloria. Dios. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu aguijón. Le dijo el maestro, aleluya. ¿Tú estás oyendo eso? ¿Cuál es la muerte de la muerte? El dador de la vida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y nosotros nos dejamos sofocar. Voy a utilizar ese término. Sofocar por los engaños del diablo. Señor los reprenda con toda su tiniebla y les prenda luz ahí para que ya no tengan la oscuridad. Dije algo nuevo ahora, ¿verdad? Así, porque ese es otro mensaje que estamos preparando. Oye, ningún aspecto de la tiniebla podía sencillamente estorbar, porque la misma palabra lo dice. Lo que yo he diseñado o propuesto, no recuerdo bien el término que utiliza, lo que yo me he propuesto, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? Pero nosotros nos dejamos engañar en temor,
por las tinieblas. Ay, qué miedo da esto. Ay, qué miedo da lo otro. Ay, ¿qué va a pasar conmigo? Y viene la ansiedad, y viene la turbación, y viene la tribulación, y eso va desgastando nuestra vida espiritual. Y la Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Venga muerte, venga lo que venga, no tengo miedo, como dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la condición de enfermedad de mi madre me sorprendió algo, pero yo esperaba más o menos en la forma de ella. Estaba esperando que saliera de sus labios. En todo este afán van los médicos, porque para hablar con ella tiene que ser con un traductor. A veces yo no sé el inglés y yo sé masticarlo a veces, alguna palabra, pero ahí se va el sentido. Entonces tienen una especie de teléfono que llaman a un traductor en altavoz. El médico habla, el traductor en el teléfono traduce, habla mamá o hablamos nosotros y él le traduce al médico. Esto es complejo, pero bueno, hay comunicación. Y está en una, le están diciendo, parece que era una profesional de la psicología o psiquiatra, le está planteando la condición en que ella está. Y le dice las opciones que ella tiene. Que ella tenía esa enfermedad. Y le pregunta: cáncer, es cáncer. Si usted no lo sabía, ella tiene una metástasis de cáncer, todavía sigue interna. Y estamos esperando que Dios haga lo que tiene que hacer. La médico o la psicóloga le está explicando su condición y que van a probar un medicamento a ver si funciona. Y después le preguntan: ¿cómo usted se siente al respecto de eso? Y ella le responde con esa calma que ella la caracteriza: bueno, eso es lo que dicen los médicos, pero Dios tiene la última palabra. Si Dios me quiere sanar, Él me sanará, y si no, yo estoy lista. Mire, esa psicóloga solamente dijo: ¡ay, qué linda! Porque se sorprendió con esa palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Cómo no voy a creer en esa resurrección? ¿Cómo no voy a creer que Jesús se levantó de la tumba y está a la diestra del Padre? ¿Cómo no voy a creer que ese que descendió hasta lo último se levantó hasta lo sumo y está ya a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí, para darnos victoria? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y eso es lo que nos mueve a nosotros a pregonar, a propagar el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. No vale, no basta esta vida y los pesares que me puedan tocar. Yo estoy preparado para algo mejor que vendrá. Pero sepan bien que nosotros, que nos fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable, es para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Y como está vivo, todavía tiene poder para liberar, para sanar, para salvar, para hacer cosas prodigiosas en nuestras vidas. Él se levantó de la tumba y yo por Él estoy de pie. Por eso creo en la resurrección de Jesucristo de Nazaret.
Él ha resucitado. Señor, gracias. Bendigo tu nombre, oh Dios. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por este pueblo que tú has traído aquí a este lugar, oh Dios, para adorar tu nombre. Yo te pido que esta palabra se sellado en los corazones de cada uno, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.